Buenos días, compañeros y compañeras. Mi equipo de trabajo conformado por Iber Arcos, Fernanda Erazo y mi persona, Alejandro Caicedo. El día de hoy traemos una presentación en la asignatura de propagación de plantas, presentada al profesor David Calvache y a ustedes. El tema a tratar es propagación de uchuva, Physalis peruviana, mediante diferentes tipos de esquejes y sustratos. Siguiente. Bueno, entonces tenemos que peruviana, comúnmente conocida como uchuva, es una planta herbácea que pertenece a la familia de las solanáceas, originaria del Perú. Esta planta es perenne y crece entre 1 y 1.5 metros de altura. Esto sin tutorado. Se desarrolla entre los 1500 a 3000 metros sobre el nivel del mar en temperaturas de 13 a 18 grados centígrados. Bueno, tenemos que en Colombia los estudios dedicados a la propagación de esta planta son muy poco conocidos y a nivel comercial, ese sistema de propagación más utilizado es la semilla, ya que presenta alto porcentaje de germinación y las plantas originan frutas con alta variabilidad en crecimiento, en vigor y en rendimiento. Esas son características no deseadas, lo cual nos lleva a tener una propagación asexual, la cual es posible porque cada célula de la planta posee la información necesaria para generar una planta entera. Esto involucra una división mitótica donde las células se duplican, generando un clon. Entonces este clon adquiere características similares a su progenitor y se tiene datos de que las cosechas son más rápidas y producen frutos de mayor calidad respecto a la propagación por semillas. Siguiente. Con el fin de contribuir al conocimiento sobre la propagación asexual de uchuva, se estableció este experimento cuyo objetivo fue evaluar el uso de esquejes obtenidos de diferentes partes de la planta, del tercio alto, medio y bajo de la rama productiva, esquejes de hoja y esquejes de hoja con yema axilar. Estos esquejes fueron establecidos en 3 diferentes sustratos, siendo uno de ellos arena, un segundo suelo cascarilla de arroz y un tercero arena, suelo, cascarilla de arroz. Para confirmar la efectividad de cada uno de los tratamientos ya nombrados, se realizó el estudio de los caracteres, longitud de raíces, peso fresco de raíces, peso seco de raíces y longitud del brote axilar. Tras la búsqueda de un exitoso proceso de propagación, se siguieron una serie de procedimientos, iniciando por la selección de especies y corte de esquejes. Los esquejes fueron tomados de plantas maduras de uchuva. Estas plantas madres seleccionadas fueron regadas el día anterior con el fin de mantener una turgencia en las células. Al día siguiente se cortaron los esquejes con una longitud promedio de 16 centímetros. Aspectos importantes a tener en cuenta fueron que estuviesen sanos y libres de insectos. El corte del tallo se realizó en bisel con un ángulo de 45 grados justo por debajo del nudo. Las navajas y tijeras de podar fueron desinfectadas con alcohol al 70%. Una segunda etapa es el trasplante de esquejes y verificación de la zona de estudio. Los esquejes fueron limpiados y dispuestos en una bandeja con agua, esto con el fin de evitar su deshidratación. Luego pasaron a ser trasplantados a los enraizadores ubicados en el invernadero de propagación de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ubicada a 2.556 metros de altitud y brillo solar promedio de 4.05 horas diarias. Siguiendo con la secuencia de las técnicas implementadas, la actividad a continuación será la implementación de tratamientos y acondicionamiento de invernadero. Se utilizaron cabinas de propagación donde fueron instaurados los tratamientos, es decir, cada uno de los sustratos, de los cuales la arena fue lavada antes de iniciar el estudio, y los esquejes procedentes de las diferentes partes de la planta. En cuanto al invernadero, se implementó un sistema de cubierta de plástico a una altura de 0.8 metros. Adicional, una malla de polisombra de 33%. La temperatura interna promedio de las cabinas de propagación fue de 24 grados centígrados, ofreciendo así las condiciones adecuadas para el desarrollo de los esquejes. En el enraizador se estableció un sistema de riego mediante la instalación de una tubería central de 40 litros de descarga por hora a una altura de 15 centímetros. Esto con el fin de mantener una humedad relativamente alta.
Diseño experimental. El diseño experimental usado fue en parcelas divididas, en donde cada parcela principal era el sustrato y en cada una de las parcelas se encontraban 5 tratamientos con 24 esquejes por tratamiento, con 3 repeticiones por bloque. Tras las variables se sometieron al análisis estadístico descriptivo y al análisis de varianza de acuerdo al modelo experimental especificado. Para ello se empleó el programa SAS 9.0 con probabilidad menor o igual a 0.01. La etapa final fue los muestreos y análisis de resultados. Semanalmente, a partir de la tercera semana hasta la semana 11 después del establecimiento, se realizó un muestreo en donde se tomaron datos de cada uno de los caracteres para cada uno de los tratamientos. El peso de materia fresca se medía en una balanza Mitter 1200 con precisión de 0.001 gramos. Y para la obtención de la materia seca se colocaba las muestras en un horno Binder a 105 grados centígrados durante 24 horas. Resultados y discusión. Tras la previa observación de las gráficas obtenidas, a partir de los registros de datos, un análisis detallado indica que con respecto al carácter longitud de raíz, se encontraron diferencias estadísticas significativas entre esquejes. Durante las semanas evaluadas, los esquejes procedentes del tercio alto presentaron mayor longitud radical frente a los demás tratamientos. De igual manera, se encontraron diferencias significativas entre sustratos, aunque para estos las diferencias varían únicamente en algunas semanas, siendo la arena el que permitió el mayor crecimiento de raíz. Lo anterior determina que la mayor longitud de raíces se presentó en esquejes tomados del tercio alto, a este lo sigue el tercio medio y luego hoja con yema. El tercio alto se caracteriza por concentrar la zona de crecimiento de la planta, es decir, el ápice de la planta, lugar donde las células continúan dividiéndose. Autores de este artículo científico mencionan a Rigo 1993, quien afirma que yemas y hojas más jóvenes producen y exportan más auxinas, que son esenciales para el enraizamiento, en comparación con otros órganos más adultos como estacas procedentes del tercio bajo de la rama. Bueno, entonces tenemos un estudio también de peso de materia fresca de raíz. Bueno, ese también se realizó en todas las partes de la planta ya nombradas, como el tercio alto, tercio medio, tercio bajo, hoja y hoja con yema. En este caso tenemos los mejores resultados se obtuvieron en el sustrato de arena, suelo y cascarilla. Y como puntos altos tenemos el tercio alto en los diferentes sustratos. Y como puntos bajos, el tercio bajo y la hoja. Siguiente. Respecto al peso de materia de seca de raíz, como lo habíamos mirado en los anteriores estudios, la variación se da respecto al lugar donde se realizó el estudio de la planta. Como mejores resultados respecto al sustrato tenemos suelo y cascarilla, y como puntos altos nuevamente tenemos el tercio alto de la planta. Entonces esto se debe a la presencia de auxinas, como también se decía en la parte de las raíces, y esto es debido a que estas auxinas son hormonas vegetales que ayudan al crecimiento y desarrollo de la planta. Y como muy bien se sabe, el desarrollo generalmente se encuentra en el ápice de las plantas, que por lo general está en la parte alta. Con relación a la Siguiente. longitud del brote axilar, hubo diferencias significativas entre esquejes en todas las semanas. Esquejes provenientes del tercio bajo mostraron las mayores longitudes de brote axilar en arena y suelo, cascarilla de arroz. En el caso de hoja sin yema, no se presentó en las semanas de estudio un crecimiento del brote. La diferencia de sustratos se registró durante las últimas 3 semanas. En la gráfica podemos observar la longitud del brote axilar en esquejes de uchuva, procedentes del tercio alto, tercio medio, tercio bajo, de la rama productiva, de hoja y hoja con yema en diferentes sustratos, como anteriormente se había mencionado.
Promedios con letras diferentes dentro del mismo sustrato son significativamente diferentes, como podemos observar. Según la prueba de Tukey, cuyos datos correspondientes al promedio de semanas, se puede evidenciar la efectividad de los sustratos, dando como resultado, entre ellos, el que proporcionó una mayor longitud de brote axilar en comparación a las demás muestras, es el sustrato de arena, suelo, cascarilla de arroz. Siguiente. En cuanto a las conclusiones, se puede decir que las partes jóvenes de la planta de Uchuva, que se ubican en el tercio alto, presentaron mayor enraizamiento, longitud de raíces y peso de materia seca. Por otro lado, en cuanto a los sustratos, la arena obtuvo la mayor emisión de raíces, por lo que se recomienda su uso para el enraizamiento de esquejes de Uchuva. Por otro lado, la propagación asexual por medio de esquejes resulta ser una alternativa convencional, la cual permite una producción con altos estándares de calidad y crecimiento. Además, con el debido cuidado acompañado de un estudio profundo del caso, se obtendrá óptimos resultados en cuanto a siembra, cultivo y cosecha se refiere. Asimismo, podemos decir que la propagación en plantas nos permitió conocer más a fondo uno de los aspectos principales de ingeniería agroforestal, y es precisamente la siembra y cultivo de las diferentes especies de plantas, la manera más efectiva dependiendo de cada especie y conceptos de producción, los cuales no solo contribuyen sobremanera en el aspecto académico, sino también en nuestro desempeño profesional como los próximos ingenieros agroforestales. Les agradecemos por su atención y nos vemos en otra ocasión. Gracias.